El día de hoy vamos a tratar el tema 11 y 12 de lo que es la vía intramuscular. Nos pidieron que viéramos este tema, la vía intramuscular, avisándoles de antemano de que ya con esto se culmina este mes de actividades y sobre todo de que van a tener la semana que sigue, o sea, el día 3 de noviembre, perdón, acá está, el 3 de noviembre van a tener un examen en la plataforma, o sea, el jueves 3, ¿ya? El jueves 3 ustedes tienen un examen en la plataforma, recuerden, ¿ya? Bien, la hora es entre las, bueno, lo vamos a tener que poner en la noche porque ustedes no pueden en el día, ¿no? Bueno, lo ponemos de las 8 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde. 8 de la mañana, 1:30, ¿ya? Va a quedar puesto ahí el examen. Bien, empezamos la actividad. Empezamos a compartir pantalla. ¿No? Vía intramuscular. Esta es otra de las vías que utilizamos, ¿no?, para administrar medicamentos. Lo que se llama la vía, es otra de las vías parenterales, por medio de la cual nosotros administramos medicamentos. La vía intramuscular es una de las vías más utilizadas, pero también vamos a tener presente ciertas precauciones y cuidados. Bien. Vamos a ver. Vía intramuscular. Esta viene a ser la forma de administración en la que el medicamento se inyecta dentro de músculos, su nombre lo dice, ¿no? La elección del lugar de inyección para administración intramuscular de medicamentos, aquí lo vamos a ver, lo vamos a conocer, donde se pueden administrar estos productos, los fármacos intramuscularmente, es por ejemplo, la zona dorsoglútea, deltoidea, la ventroglútea, la cara externa del muslo, y a la hora de elegir el lugar de punción, tener en cuenta la edad del paciente y su masa muscular, ¿ya? Su masa muscular. Perfecto. Vamos también a ver si es una sustancia oleosa o muy especial. Tenemos que tener mucho cuidado antes de administrar, ¿no? A la hora de elegir de dónde lo vas a colocar, tú tienes que ver qué tipo de sustancia es. Y como siempre tenemos que tener presente los correctos. Bien. Ahí vemos, por ejemplo, las áreas para aplicar la inyección intramuscular. Tenemos aquí la dorsoglútea, la deltoidea, la ventroglútea, la cara externa del muslo, y la posición en la cual nosotros podemos tener más comodidad y también brindar confort al paciente para administrarla, ¿no? Y por ejemplo, en la dorsoglútea, la posición lateral, la prono y la bipedización, o sea, que esté parado el paciente, es muy buena para aplicar estas inyecciones. La deltoidea en todas las posiciones, definitivamente, la ventroposición supina y la Fowler. El volumen admitido en cada zona es, por ejemplo, la dorsoglútea 5 mililitros. Aquí hay que tener una precaución de no dañar el nervio ciático y evitarla en niños menores de 3 años, ¿ya? De preferencia colocarla en niños mayores de 3 años, ¿ok? Ya. En la deltoidea hasta 2 mililitros hay que tener mucho cuidado de la zona del nervio radial, ¿ok?
Y aquí la ventroglútea hasta 5 mililitros y de elección para mayores de 3 añitos. En la cara externa del muslo hasta 5 mililitros y de elección para niños menores de 3 añitos. ¿Okay? Ahí están las posiciones, ahí las están viendo ustedes, del cúbito lateral, supino dorsal, ¿ya? La de prono y la bipedestación, que son las diferentes posturas, y la Fowler, para pues, diferentes zonas del cuerpo. Aquí vemos anatómicamente la zona dorsoglútea, ¿ya? Estamos viendo que se trabajan aquí con los cuadrantes, ¿no? Imaginariamente son líneas que nos van a tener, por ejemplo, las zonas anatómicas de la cresta ilíaca, ¿ve? Ahí está. La arteria, aquí vemos las estructuras, ¿ve? El nervio ciático, ¿ya? Entonces hay que tener presente, aquí está más clarito. Y esta es la zona donde vamos a colocar, la zona de punción, digamos, ¿no? Y tener mucho cuidado, ¿no? Que a nivel de este cuadrante súper interno, hay que tener cuidado de que por aquí pase el nervio ciático. Se localiza el cuadrante súper externo de la nalga, pues así es como se evita lesionar el nervio ciático. Y es el lugar que más fármaco puede administrarse a través de esta vía, que es de 5 mililitros, ¿ok? El paciente puede estar en decúbito lateral, en decúbito prono, en bipedestación, ¿no? Debe evitarse el uso de menores de 3 años. La zona deltoidea, lo están viendo ustedes aquí, ya anatómicamente vemos, ¿no? La cabeza del húmero, el acromio, el sitio de punción, ¿ven? Con sus deditos, meten 4 deditos más o menos, esta es la zona deltoidea. Y aquí donde ustedes están viendo como un triangulito, ese de aquí es la zona de punción, y tenemos que tener presente que por aquí va el nervio radial, ¿ok? No se vayan a confundir, hay que tener mucho cuidado, que es un nervio muy importante para nosotros, ¿no? Está ubicada en la cara externa del deltoides, es a 3 o 4 traveses de dedo por debajo del acromio, que lo están viendo ustedes, es la articulación esta, que se debe de tener en cuenta que el nervio radial pasa por allí, tener mucho cuidado de no lesionarlo, y admite hasta 2 mililitros de volumen, solo 2, ¿ya? El paciente puede estar prácticamente en todas las posiciones, sedestación, decúbito supino, lateral, bipedestación, que es otra de las líneas de las zonas anatómicas que podemos elegir. Ahí la están viendo ustedes, la espinilla anterosuperior, el sitio de punción, miren, como que habla su dedito entre el dedo índice y medio, esta es la zona ventroglútea, ya, acá está el trocánter mayor, ahí lo están viendo más clarito acá, y esta es la zona de punción, ¿ok? Esta es una de las más seguras, no tiene cerca ningún punto conflictivo, no hay nervios importantes, con el enfermo en decúbito lateral o en decúbito supino, colocaremos nuestras manos en la base del troncánter mayor del fémur, del lado elegido, y a continuación abrirás tus deditos como en abanico, y en ese espacio que quede entre el dedo índice y medio, ahí es la zona de punción, ¿no? Admite hasta 5 milímetros de volumen, es una zona que tiene buen músculo ahí, ¿no? Junto con la dorsoglútea, es la elección para niños mayores de 3 años, ¿ya? Entonces, tenemos acá también otro músculo, que es la cara externa del muslo, ahí la están viendo ustedes, ¿ven? Admite hasta 5 mililitros también. El sitio laterofemoral o sitio del vasto lateral o externo se localiza sobre la cara lateral del muslo, a 1/4 por debajo del trocánter mayor. Ahí está, trocánter mayor. ¿Ya? Y a 1/4 por arriba de la rodilla, ¿ven? ¿No? ¿Ven? Entonces allí, por arriba de la rodilla no hay vasos sinóvios profundos, pero importantes en esa área. La absorción es más lenta, más bien en esta zona, pero no se debe utilizar con mucha frecuencia, solo en caso que sea necesario. Bien. Con el paciente en decúbito supino o en sedestación, delimitaremos una mini imaginaria que vaya desde la cara externa del muslo elegido, desde el trocánter mayor hasta la rótula. ¿Ven? Ahí la están viendo ustedes, miren, miren. Ya, aquí. Ajá, ahí está, ¿ven? Hasta la rótula. Entonces aquí en área, el punto medio, ya, ahí está. Y la zona de punción es aquí, ¿ok? Entonces van a ver ustedes que la zona óptima de inyección está localizada entre la banda 5 centímetros por arriba y 5 centímetros por debajo, en su punto medio, ese es el punto de punción. Es la zona de elección para niños menores de 3 años también. Ya nos favorece muchísimo, ¿no? Cuando trabajamos con niños. Con niños pequeños se debe pellizcar el muslo antes de la inyección, hacer una pequeña almohadilla, ¿no? Del músculo para poder inyectar, ¿ok? ¿Cómo saber si el muslo se encuentra sano o normal? Bueno, el muslo también debe cumplir con ciertas siguientes características, ¿no? Ya, por ejemplo, tener presente, ¿no?
que sea un tejido, ¿no? Para responder a esta pregunta, que sea blanda, ¿no? Cuando se relaja y se endurece, cuando se tensa, ¿no? ¿Ya? Y se endurece cuando se tensa, ¿ya? Ya. O sea que es un músculo que se ablanda, ¿no? Que se relaje y que se endurece cuando se tensa, es algo normal, ¿no? Entonces eso lo tenemos que tener que presente. El músculo relajado, por ejemplo, no tiene masas palpables endurecidas, por ejemplo, no hay bultos, ¿no? Y la palpación firme no es incómoda para el paciente, porque si hay algún tumor, alguna presencia de algo, le va a doler, ¿no? Cuando tú estés palpando, ¿no? Hay alguna reacción a dolor, entonces ya no manifiesta que entonces ahí no debemos trabajar. El material necesario para poder trabajar con esta vía, tenemos que tener guantes, ¿ya? De un solo uso, adaptado a tu tamaño, perfecto. Una medicación, tener presente toda tu medicación ahí junta, ¿ya? La aguja generalmente es la número 21, la color verde que nosotros utilizamos, y puede ser color azul o naranja para niños, ¿no? Y viene coagulado, por ejemplo. Ahora, ya vemos, por ejemplo, el algodón, uno seco y otro impregnado de alcohol, o suelo fisiológico en caso de colocar vacunitas, ¿no? Vacunas. La jeringa de tamaño puede ser de 2 mililitros, de 5, de 10 según el caso, pero hasta 5 mililitros, ¿no? Una pinza coge para retirar la aguja, el alcohol al 70%, que es el antiséptico de elección, y recipientes para desechos comunes y para la caja de bioseguridad para elementos punzocortantes, ¿no? Una riñonera también debemos tener, o una valijita para trabajar, ¿no? Ya. Entonces vamos a ver la técnica, ¿no? La técnica de administración, ¿no? Bueno, cuando tú vas a preparar tus materiales, los pasos a la hora de ejecutar la inyección intramuscular son los siguientes, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí está viendo en estas imágenes. Ahí está, voy a poner bien. Ahí está viéndola. Perfecto. Ya. Entonces ahí ustedes están viendo, por ejemplo, ya. Aquí vemos en estas imágenes primero todo, primeramente lavarte tus manos, definitivamente es el primer paso, ¿no? ¿Ya? Tener un campo estéril, limpio, que nosotros coloquemos ahí nuestro material, una bandejita, una riñonera, etcétera, ¿no? Eh, Lavarte muy bien tus manos con agua y jabón. Eh, Asegurarse que la aguja seleccionada es la adecuada para el tipo de paciente. Colocar guantes, ¿por qué? Porque a veces hay pacientes gorditos también, ¿no? Tenemos pacientes muy delgados o muy gorditos. Entonces tenemos que también ver el largo de la agujita, ¿no? Colocarte tus guantecitos, verificar el estado de la medicación, o todo lo que es los correctos, ¿no? La fecha de caducidad o vencimiento del medicamento, ver todos esos puntos importantísimos a tener presente, ¿ya? Entonces allí ustedes trabajan de una manera más segura. Preparas tu medicación, ahí lo estás viendo en el primer paso acá. Acá, por ejemplo, preparas la medicación. Entonces aquí vas preparando sin necesidad de reconstruir la mezcla, porque otras sí vienen para reconstruir, ¿no? Vienen con su diluyente. Entonces colocamos una aguja que es solamente para cargar, ¿no? Y extraer el medicamento. Entonces aquí ya, por ejemplo, hay otras presentaciones que vienen en dos partes, una ampolla disolvente con suero salino o lidocaína, como que es un anestésico, y un vial recipiente de cristal con un tapón fijo de caucho que lleva la medicación en sí, ¿no? Entonces ahí, en este caso, lo están viendo ustedes aquí. Ya. Colocar al paciente cómodo, prepararlo físicamente y psicológicamente antes de la administración, ¿no? Explicarle todo el procedimiento de la técnica, que será muy rápido y que mantenga el músculo relajado, inmovilizado para así sentir menos dolor y malestares, ¿no? Entonces nos aseguramos de purgar la agujita, la jeringuita, antes de inyectar el medicamento desinfectaremos bien la piel del centro hacia afuera, en forma de espiral antes de inyectar el medicamento. Para ello aplicaremos una torunda impregnada de antiséptico en el centro de la zona elegida, ¿no?
Posteriormente, y con un movimiento que dibuja en espiral hacia afuera, abarcaremos un diámetro de unos 5 centímetros, con ello barremos hacia afuera, el exterior, los gérmenes de la zona de la piel, cosa que no conseguiríamos, el movimiento lo imprimimos a la torún de la derecha a izquierda, ¿no? O de arriba hacia abajo, aquí es del centro hacia afuera, ya con una espiral. Introducir de forma decidida, y los están viendo ustedes, miren, ahí está ya la zona ubicada, ya limpiaron, ¿ven? Y decidimos colocarla, ¿verdad? La dirección de la aguja se debe introducir formando un ángulo de 90, por lo que es indiferente hacia donde mire el bisel, ¿no? Muchas veces nos dicen esto, pero generalmente nosotros tenemos presente el bisel hacia arriba, con un movimiento firme y seguro en un solo momento, un solo golpecito, ¿no? Cuando se haya insertado toda la aguja, debemos aspirar tirando del émbolo para asegurarnos de no haber alcanzado un vaso sanguíneo, ¿no? Aquí cuando ya estás con la agujita aquí puesta, tienes que asegurarte de aspirar con el émbolo y verificar que no haya presencia de sangre, lo cual nos está diciendo de que no estamos en un vaso sanguíneo, ¿no? Entonces, que significaría que estás en el torrente sanguíneo y tendríamos que retirar la aguja, un tercio de la misma, y reintroducir hacia otra dirección. Entonces, el medicamento se debe inyectar lentamente, ya que aparte de ser menos doloroso, iremos dando tiempo a que se vaya distribuyendo por el músculo. Durante todo el procedimiento, ahí lo estás viendo, durante todo el procedimiento iremos observando cómo va reaccionando el paciente y le preguntaremos si tiene dolor, si se encuentra mareado. Y una vez que hayamos administrado todo el medicamento, esperaremos cómo va reaccionando el paciente, ¿no? Unos 10 segundos antes de retirar, después así evitaremos cualquier pérdida de medicación. Al sacar la agujita tendremos precaución porque puede salir sangre del punto de punción a causa de irrigación de tejido, ¿no? Muchas veces hay pequeños vasitos capilares. Va a apresurarse a limpiar la sangre porque hay que asegurarse que hemos desechado la aguja para no pinchar. A continuación colocaremos la torunda en el punto de la inyección y al sujetar la piel minimizaremos el posible dolor y retiraremos la aguja con suavidad y rapidez, ¿no? Posteriormente haremos una suave presión mientras presionamos ligeramente la zona para evitar que el medicamento se acumule y así a favorecer su absorción. En otro punto vemos que tenemos que desechar todo el material utilizado en la zona de seguridad, ¿no? En la caja de elementos punzocortantes, ¿ya? Que pasarán a ser incinerados. Bien, los puntos a tener en cuenta aquí con esto de la medicación, ¿ya? Tenemos que tener presente que la medicación a inyectar debe ser recetada por un médico. En pacientes, asegurarse previa administración del fármaco a la fecha de caducidad, o sea, ver todos los correctos del medicamento, de conservación, de presentación, todo, ¿no? Asegurarse también que el paciente no sea alérgico al fármaco prescrito. Eso es muy importante, ¿no? Porque el médico tiene que haber hecho esa pregunta antes de. En pacientes obesos, presionar y tensar la piel de la zona de punción con el dedo índice y pulgar de la mano no dominante. En pacientes delgados, elevar la masita muscular como haciendo una almohadillita y pellizcando el tejido, ¿no? Administrar siempre los medicamentos a temperatura ambiente. No administrar nunca el medicamento en un vaso sanguíneo. Si durante la administración del medicamento el paciente refiere dolor intenso irradiado por la extremidad, suspende la inyección y cambia la zona de punción. Si se utiliza un vial, más de un uso, limpiar la membrana de plástico con alcohol, desechar toda aguja que contacte con la membrana del vial, nunca usar un medicamento turbio o un color alterado o precipitado, a menos que las indicaciones del fabricante expresen que el hacerlo así no es peligroso, ¿no? Entonces, valorar adecuadamente la zona de punción para evitar lesiones nerviosas. No administrar en lugares inflamados, edematosos o irritados, así como en zonas con lunares, marcas de nacimiento, cicatrices, queloides, etcétera, ¿no? Si se tuviera que administrar más de una medicación, no podríamos mezclarla en la misma jeringa, la cargaríamos en jeringas diferentes e inyectaríamos primero una de ellas y luego retirar la jeringa, acto seguido aplicar la segunda buscando otra zona de aplicación. Recordar que no se puede administrar más de 5 mililitros en la zona que hemos elegido, en este caso, por ejemplo, la zona glútea, ¿no? Entonces, utilizar la técnica
aséptica para evitar los accesos. Eso quiere decir que tenemos que limpiar muy bien la piel antes de administrar el medicamento. Y en el caso de personas anticoaguladas que toman medicaciones como el Sintrón, necesitan una presión del algodón sobre la zona tras la inyección durante al menos 5 minutos para evitar sangrado e incluso usar una agujita más fina de lo normal si fuera posible. En el caso de los anticoagulados, ¿no? Como warfarina y todos esos productos. A veces también inmediatamente retirar la aguja una vez la medicación administrada, podemos observar cómo una cantidad de esta medicación retorna fuera de la piel en forma de chorro. A veces, pero puede ocurrir por dos motivos, por haber administrado una cantidad alta de líquido o bien por la presión que está ejerciendo la persona sobre el músculo pinchado, o sea que está contrayendo el músculo, ¿no? Durante el tiempo que dura la técnica a causa del nerviosismo del momento, porque a veces el paciente se tensiona, ¿no? Atención a los posibles mareos que pueda presentar tu paciente. Si lo realizamos con el paciente tumbado en la camilla, nos evitamos riesgo de que se pueda caer, ¿no? Entonces es más seguro ahí, ¿no? Tener en cuenta, no todas las medicaciones que inyectamos duelen de la misma manera, algunas como el neurobión, penicilina, duelen algo más de lo normal. Y bueno, alguna medicación que otra tiene el inconveniente de que se cristaliza como el bencetacil. Esto significa que al unir disolvente con medicación a los pocos minutos se forma una pasta sólida, imposible de inyectar al paciente, con lo que se debe ser desechada y volver a cargar uno nuevo para evitar tener al paciente preparado y listo para más, para lo inyectable, ¿no? Y al cargar, preparar la medicación, la punta de la aguja utilizada se desapila, por lo que conviene utilizar una aguja para cargar y otra para inyectar, que ya les hemos dicho siempre. Y todo el material que se utiliza es de un solo uso, ¿ok? Establecer un programa de rotación de la zona de punción en aquellos pacientes que requieren un tratamiento prolongado. Cambia la ubicación de la piel donde se pincha, ¿no? Entonces eso hay que tener presente, ¿ya? Vigilar la aparición de hematoma, posiblemente tener una reacción alérgica, también posiblemente valorar signos y síntomas, notificar urgente al médico tratante. Y bueno, también tener presente, ¿no?, que hay ciertas complicaciones, ¿no?, que pueden aparecerse, ¿no? Problemas comunes que pueden suceder, ¿no? Por ejemplo, la presencia de acceso, ¿no?, en la zona de punción, en ocasiones debido a la falta de higiene de la administración, ¿no? Ahí muy bien la imagen, esos accesos, riesgos de administrar el medicamento en un acceso venoso, por ejemplo, sin advertirlo, ¿no? O puede también haber la presencia de hematomas por función del vaso sanguíneo, ¿no?, que suele ocurrir, y la lesión del nervio ciático que debemos evitar, como ya hemos mencionado, cuando la aguja rosa dicho nervio produce dolor y puede generar parálisis en esa zona de la pierna. Entonces debemos evitar esa situación, ¿no? Entonces esto es muy importante. Mira, ahí vemos a un paciente que fue dañado su nervio ciático, miren, adiós, ¿no? La lesión en el nervio radial, ¿no?, cuando la colocamos en la zona deltoidea, por ejemplo, la lesión del nervio radial, la aguja rosa con el nervio donde para realizar la punción en la parte superior del brazo deltoide produce dolor y posible parálisis del brazo. Entonces debemos evitar todo eso, ¿no? Ahí está, ven ahí más cómo queda la mano, ¿no? Enfisema con una burbuja de aire, por ejemplo, es introducida en los tejidos y suele suceder en la subcutánea, perdón. Y bien, hay también educación, enseñar al paciente o al cuidador la acción del fármaco, los posibles efectos adversos, y la necesidad de que observe y comunique inmediatamente, ¿ya? Entonces, todo esto es muy importante tener presente, que al informar ante la aparición de dolor, quemazón, escozor sangrado en la zona de inyección, los cuidados posteriores, por ejemplo, vigilar posibles reacciones a los fármacos administrados, avisar al médico no tratante, esto es muy importante, en función al fármaco utilizado, por ejemplo, valorar los signos vitales, ¿no? Su nivel de conciencia durante y tras su administración. Vigilar los lugares de punción en busca de hematomas, equimosis y induraciones. También tenemos que tener relaciones anatómicas involucradas en la administración de medicamentos por vía intramuscular. Tenga, por ejemplo, en la administración de parenterales, todo sobre vía exige que el profesional de medicina tenga una visión científica, analice las regiones anatómicas, eso es muy bueno, ¿ya? Y posibles y adecuadas al cliente, considerando las características farmacológicas de las drogas, ¿no? También la capacidad, digamos, de absorción del músculo, también ver todo eso, ¿no? ¿Ya? Entonces esto es muy importante tener presente. El camino recorrido por el medicamento en nuestro organismo hasta llegar a la eliminación, ¿no?
las principales regiones de administración medicamentosa por vía intramuscular en el cliente de mayor implicancia clínica, en el sentido cráneo-podálico son el deltoides, dorsoglútea, ventroglútea y as lateral del muslo, ¿ok? Que ya las hemos ido mencionando. Y el profesional al realizar una administración inyectada intramuscular debe estar atento a los factores generales de variaciones anatómicas, a veces en las regiones de aplicación debido al biotipo, edad, sexo, raza y condiciones locales, ¿no? Esta variación de las características anatómicas en el paciente muchas veces obliga al profesional, ¿no?, a adecuarse a la región más apropiada y los materiales disponibles con los que tú cuentes, y también las características del fármaco prescrita, por el profesional, ¿no?, por el médico, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante tener presente, ¿no? El profesional de salud al administrar medicinas en la masa muscular debe asociar las íntimas relaciones anatómicas de estructuras vasculares y nerviosas para alcanzar un bienestar del paciente, porque eso es lo que queremos nosotros, ¿no? El bienestar del paciente. Contribuir al proceso de salud de enfermedad, de control de enfermedad. Tenemos, por ejemplo, consideraciones de la zona de administración de la vía intramuscular, la categoría 1, la administración de las medicinas en la región del deltoide y los componentes morfológicos en este proceso, ¿no?, de administración de medicamentos. En esta estructura es evitada como primera elección por los profesionales debido a que al mayor porcentaje de complicaciones, muchas veces derivadas, ¿no?, de funciones musculares realizadas en ese lugar, cuando comparada a las demás regiones. Recuerden eso, ¿ya? Entonces, a las grandes desventajas anatómicas que son, por ejemplo, el pequeño reservorio, ¿no?, del tejido para absorber la medicina, lo que imposibilita la introducción de grandes volúmenes en el músculo. Intolerancia también a ciertas sustancias que suelen ser irritables, ¿no?, de ciertos fármacos. Entonces hay que tener mucho cuidado. También la posibilidad de lesiones de ramos vasculares y nerviosos que puedan comprometer, ¿no?, seriamente la irrigación y el drenaje de neto y la función motora del brazo. Entonces, en lo que concierne a la intervención, por ejemplo, la estructura anatómica responsable, por ejemplo, aquí inervar, aquí es el nervio del músculo deltoide, el nervio axilar que suple el músculo deltoide, corre transversalmente bajo la cobertura del músculo y se cubre alrededor del cuello del húmero. Ahí lo están viendo ustedes, ¿no?, anatómicamente hablando. Miren, aquí está, ¿ven? Este es el plexo braquial, ven, aquí viene esta rama, que se puede conocer la localización de esto, evita lesiones de este nervio durante la aplicación de inyecciones, ¿ok? No, o sea, por eso es que hablamos siempre de la parte más externa del deltoide, ¿no? Los estudios anatómicos recientes demuestran que esta distancia puede variar entre 3 a 7 centímetros del acromion, ¿ya? Tomando peligrosa la técnica clásica para la integridad del nervio axilar. Hay que tener mucho cuidado con el nervio axilar, ¿no? Ahí está, ahí los elementos ustedes. Ya, categoría 1 y vemos. ¿No? Generalmente la inyección intramuscular en el deltoide no debe ser el sitio de elección, ¿ya? El riesgo de complicaciones por la utilización de esta vía es mucho mayor si se compara con las otras. Ahí está el nervio axilar, después bajándose el nervio radial. Debido a la vascularización, existe una mayor probabilidad que la sustancia inyectada en el deltoides penetre fortuitamente en las arterias circunferiores del cuello del húmero y hacia alcance la arteria axilar. Comprender que estas íntimas relaciones morfofuncionales del músculo deltoides, debemos tener mucho cuidado acá. Permite al enfermero seleccionar el lugar más preciso para una punción muscular, considerando los criterios de variaciones anatómicas del cliente paciente. En cuanto a en cuál músculo se aplica la inyección, por ejemplo, el intramuscular en brazos se aplica en el músculo deltoide, como ya en el brazo. La inyección intramuscular en el brazo se recomienda para administrar bajo un medicamento cuyo volumen sea de 2 mililitros o menos. Si el contenido en la ampolleta es mayor, se deberá elegir otro sitio de aplicación, ¿no? Estamos mencionando y a qué tipo de parte se puede inyectar en el brazo. Se puede aplicar en una persona y se puede sentir perfectamente en el músculo deltoide, que esté bien marcado y este tenga la masa suficiente para recibir el contenido de la ampolla. Y si la persona es muy delgada, un músculo muy pequeño, no use ese sitio, ¿ok? Y antes de la aplicación lave sus manos con agua y jabón, séquelas, y de ser necesario póngase guantes estériles, tenga lista la jeringa con el medicamento incluido, jeringa de 3 milímetros por aguja de 23.
de 25 milímetros de largo. Son las que se usan con más frecuencia en este tipo de aplicación y torundas, bolitas de algodón humedecidas con alcohol, ¿ok? Ya. Ahí está. Ahí está el paciente. Miren, ahí vemos nosotros la zona a administrar. Ya está. Entonces ahí vemos, por ejemplo, los pasos, bueno, en realidad en ese músculo, los pasos que debemos tener presente. Primero, descubre la zona en la parte superior del brazo. Identifique la protuberancia que forma el hueso acromion, que es la parte del escápulo en la parte superior del brazo, en donde este se une con el hombro. Dibuje imaginariamente el triángulo cuya base empieza en la parte inferior del acromio, como lo están viendo aquí en esta imagen, ¿ya? Muy bien, entonces, entre 3 y 5 centímetros por debajo de la parte inferior del acromio. Una vez identificada la zona de aplicación, pase sobre esta la torunda impregnada en alcohol 2 a 4 veces, en un solo sentido, espere un momento a que el área se seque. Con los dedos índice y pulgar de la mano libre ejerza presión sobre la piel, hundando hacia el centro, para elevar un poco la región anatómica en donde se va a inyectar. O sea, hacer una almohadillita, ¿no? Sujete la jeringa como si fuera un lápiz e introduzca la aguja en el vaso con un movimiento, en el brazo, perdón, muy rápido, pero suave en un ángulo recto de 90 grados. ¿Okay? Antes de aplicar el medicamento, jale un poco el émbolo de la jeringa para tener la seguridad de que la punta de la aguja no quede en un vaso sanguíneo. ¿Ya? Muy bien, que no quede en un vaso sanguíneo. Tras comprobar que no aparece sangre en el cilindro de la jeringa, empuje lentamente el émbolo para inyectar el medicamento. Una vez que ya tú lo has inyectado, colocas tu jeringuita y tu algodoncito seco, lo retiras, ¿no? Categoría de esa constitución. Administración en la región ventroglútea. Aquí, por ejemplo, más específicamente en los glúteos medios y mínimos, ahí está, lo tenemos ahí bien anatómicamente, medio, perfecto. ¿Sí? Ya. Los glúteos medio y mínimo están enervados por el glúteo mayor superior, por el nervio glúteo mayor superior, ¿ok? Ahí lo están viendo, músculos. Ahí está. Ya, entonces el nervio glúteo superior. Y una de las causas posibles de accidentes en esta región anatómica consiste, ¿no? Consiste en la sección total o parcial del nervio glúteo superior, ¿ya? Entonces, y así ocurre una pérdida motora característica resultando principalmente en la abducción debilitadora del músculo glúteo mediano, ya del glúteo mediano. Ahí está. Entonces aquí otra posibilidad de accidente de este sitio anatómico consiste en lesionar estructuras vasculares como la arteria glútea superior. Ahí está. Y bueno, ahí están viendo unas imágenes de lesión del nervio glúteo mayor, ¿no? Ahí lo están viendo ustedes, ¿eh? ¿Ya? Entonces tienen mucho cuidado. El enfermero realiza la técnica en esta región se encuentra frente a un cliente ansioso, frente al procedimiento, porque hay gente muy nerviosa, ¿no? Entonces es imprescindible explicar la importancia del mismo procedimiento, la palpación de las preeminencias óseas para localización del lugar de punción, ¿ya? Para estar más seguro cuando administremos estos productos, ¿ok? ¿Ya? Categoría C. Uno de los peligros de esta vía, categoría C3, categoría 3, uno de los peligros de esta vía consiste en la lesión del nervio ciático. Otro punto importante, está el nervio ciático bien amarillito, como lo están visualizando aquí. En cuanto a las características musculares, por ejemplo, ¿no? El glúteo máximo presenta un vientre muscular bien distribuido, lo que garantiza un reservorio de tejido considerable para la absorción de los medicamentos. ¿Está? Entonces, esto se debe a la grande, vasta circulación colateral, ven, ahí están viendo ustedes, ¿no? Existente alrededor de la articulación de la cadera, denominada anastomosis cruciformis. Categoría 4, por ejemplo, aquí por la última región a ser considerada, ¿no? En esta revisión, consiste, por ejemplo, en el lado lateral del muslo, ahí lo están viendo ustedes, señalado como un local de elección medicamentoso del año 20, frente a las indicaciones de la región del dorso glúteo y deltoide. En cuanto a la vascularización, intervención y motora, ambas estructuras están puestas fundamentalmente o profundamente en el sentido medial, lo que dificulta el accidente de punciones musculares, ¿no? Por ser una región donde el cliente está
inspeccionando toda la técnica, si hace necesario que el profesional analice el mejor lugar terapéuticamente a fin de disminuir esa angustia y la tensión frente al procedimiento en el paciente, ¿no? El muslo es un buen lugar para la aplicación de inyecciones intramusculares, tanto en adultos como en pacientes pediátricos, incluso menores de 3 añitos. Este sitio de inyección es el más seguro, ya que el riesgo de alcanzar un nervio o un vaso es menor, por lo que se recomienda en quienes tienen poca práctica en la aplicación de inyectables. ¿Ya? Entonces, en las consideraciones, ¿no? En esta vía, en la categoría 4, por ejemplo, vemos aquí ese punto interesante, ¿no? En la categoría 4, que viene a ser la última, este tipo de aplicación se realiza en la cara lateral del muslo, lo están viendo en las zonas rojitas aquí, en esta imagen, ¿ya? Concretamente el músculo vasto externo del muslo, ¿no? Cuando inyectar en ese muslo. Se recomienda más que todo para administrar medicamentos cuyo volumen sea de 4 mililitros o menos, ¿ya? Si el contenido de la ampolleta es mayor de 4, se deberá elegir otro sitio de inyección, definitivamente. Los pasos para la aplicación, con el paciente acostado o de cúbito supino o sentado. Observe el paciente lateral, ¿no? Del muslo, la parte lateral del muslo, imaginariamente dividido en 3 partes iguales. La inyección se deberá aplicar en la parte central y tiene un gran margen de 5 centímetros por arriba y por debajo de su punto medio. En adultos se puede usar una jeringa con aguja de calibre 22 por 32 milímetros y en niños 23 por 25 milímetros, ¿no? El muslo es idéntico y ya descrito en la región también del brazo. Hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Ahí está, más o menos la imagen bien clara, lo estoy especificando muy bien, ¿no? Ya. En algunos fármacos la rapidez de acción con respecto a la vía oral, por ejemplo, es también la ventaja, ¿no? La rapidez de absorción depende mucho de la naturaleza del fármaco que tú estás utilizando, que estás administrando. Por ejemplo, las sustancias como el diazepam se absorben mejor y más rápidamente por vía oral que por la vía intramuscular, ¿ven? Entonces puede ser útil para pacientes que no toleren la vía oral o se administren sustancias que serían irritantes por la vía oral. Se puede también administrar la medicación a un paciente poco colaborador, ¿no? Inconsciente o incapaz de deglutir. Nos ayuda muchísimo. Evita también la pérdida del efecto farmacológico por vómitos o por la actividad gástrica. Y también apropiada para volúmenes moderados, vehículos oleosos y algunas sustancias irritantes y suspensiones acuosas. Entonces vamos a ver el depósito de una cantidad de líquido en el espacio intersticial provoca en sí mismo dolor, tanto mayor cuanto mayor sea el volumen depositado, ¿no? Este dolor puede aumentar según estos son los inconvenientes, ¿no? Que pueden estar asociados a la utilización de la vía intramuscular, ¿no? El dolor puede aumentar según la naturaleza química del producto, el pH, el que esté compuesto, otros factores como la naturaleza del recipiente que trae este medicamento, ¿no? La absorción también impredecible, ¿no? En algunos lugares también, en algunos lugares existe, ¿no? Por ejemplo, existe la creencia de que la utilización de esta técnica es más rápida y eficaz que la vía oral. También vemos que esto solo en algunas ocasiones es cierto, ¿no? Aquí vemos que la rapidez de absorción depende mucho de la naturaleza del fármaco utilizado. Las sustancias como el diazepam se absorben mejor y más rápidamente por vía oral que por vía intramuscular, ¿no? Vemos también aquí que la duración del efecto del fármaco utilizado por vía intramuscular suele ser menor que cuando se utiliza por vía oral. Entonces, ahí también suele haber la aversión de los pacientes, ¿no? Suele haber también la presencia de producción de quistes y hematomas, según sea, ¿no? La técnica como la hayas aplicado, la posibilidad de la aversión nerviosa, las posibilidades también de abscesos, o tal vez también la posibilidad de lesionar vasos sanguíneos, ¿no? Provocando una hemorragia. O tal vez también descarta durante la medicación de anticoagulante, ¿no? Está muy descartada durante la medicación de anticoagulante, ¿no? Puede intervenir también aquí en estos casos inconvenientes asociados en la interpretación de ciertas pruebas diagnósticas, ¿no? También puede haber la posibilidad de lesionar nervios y causando la intensa y poder llegar a la parálisis de esas zonas afectadas. También se puede presentar la velocidad de absorción después de un intramuscular es diferente según la zona, según la zona donde tú lo estás administrando, ¿no? Por ejemplo, si es en la zona, es mayor en los músculos del deltoides, el vasto externo que en el glúteo mayor, ¿no? La velocidad de absorción. También tenemos, por ejemplo, la velocidad de absorción del glúteo mayor es menor en las mujeres, y esto se atribuye a la distribución diferente de la grasa que tenemos nosotros en forma subcutánea en el hombre y en la mujer, ¿no? Pues la grasa tiene una irrigación relativamente pobre, por eso es que tenemos presente. Lo mismo ocurre en los pacientes muy obesos, ¿no? Mucha grasita. Y bueno, las alergias, ¿no? Que eso es algo ya de cada una de las personas, ¿no? Entonces esto hay que tener mucho cuidado, la presentación.
Las reacciones alérgicas se producen por una alteración de los mecanismos inmunológicos del cuerpo humano. Entonces, todo se presentará la alergia de un medicamento en personas con cierta sensibilidad. Por eso se conocen también como reacciones de hipersensibilidad. Es cerrado pensar que un medicamento que se ha utilizado varias veces sin problema nunca desencadena una reacción alérgica, porque a veces pueden haber reacciones alérgicas tardías, ¿sí? Aunque su único contacto puede ser suficiente para provocar la sensibilización. Nunca desencadenará una reacción alérgica. Lo habitual es que aparezca la alergia a medicina que se consumen con cierta frecuencia a lo largo de la vida. Pero erróneamente se piensa que las reacciones alérgicas solo se desencadenan frente a dosis altas. La alergia no es dosis dependiente, ¿no? Existe una relación temporal entre la administración del fármaco y la aparición de la reacción, que varía de minutos a horas, ¿no? Reacción inmediata, algunos días, reacciones retardadas, semanas, total de las manifestaciones clínicas pueden ser. Aquí, por ejemplo, la más frecuente es la urticaria y la angioedema, ¿no? Son reacciones inmediatas. Y el exantema, por ejemplo, que vienen a ser reacciones retardadas. Esta puede tratarse de reacciones con compromiso de la vida, como es una anafilaxia, o reacciones cutáneas graves, o síndrome de escaladura y otros. Lo normal es que los síntomas o las lesiones en la piel desaparecen pocas horas después de la retirada del medicamento. Dependiendo del tipo de reacción, puede dar el caso de que persistan días o más. Y bueno, la desensibilización, que es muy interesante también conocerla. Si es imprescindible administrar un medicamento al que una persona es alérgica, se puede realizar una desensibilización o inducción de tolerancia, ¿no? Esta técnica consiste en administrar dosis pequeñísimas a intervalos variables, casi siempre entre 30 a 40 minutos a lo largo de varias horas. Puede costar días llegar a la dosis necesaria. Una vez conseguido, no debe interrumpir su tratamiento hasta completar lo recomendado. Si el pasado un tiempo vuelve a ser necesario un fármaco, debe hacerse de nuevo la desensibilización. Solo debe intentarse en casos muy concretos, en aquellas personas en las que no hay alternativa de tratamiento. Tiene que ser en un ambiente hospitalario, con el consentimiento del paciente, esto es muy importante, ¿ya? El consentimiento del paciente, ¿ya? Y bueno, tener presente siempre que estas terapias son administradas por dos profesionales de la salud, ¿no? Entonces, aquí le agradecemos su participación, su atención, y ya saben, van a tener una evaluación el día 3 de noviembre, ¿ya? Vamos a ponernos de acuerdo en la hora, ¿no? Yo estaba planificando 8 de la mañana a 1:30 de la tarde, ¿ya? Entonces ya yo les estoy avisando correctamente todo esto. Mi amable, cualquier consultita me las hacen llegar, ¿ok? Ok.